Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y la verdad súper importante. Los sistemas que existen para proteger los derechos humanos más allá de las fronteras de un país. Pensemos en ello como una red de seguridad global que, aunque a veces no la veamos, está ahí para cuando todo lo demás falla. Y arrancamos con la pregunta del millón, ¿no? Porque esta es, en esencia, la razón de ser de todo este entramado. ¿Qué pasa cuando el propio Estado, que debería ser nuestro principal protector, se convierte en el agresor o simplemente mira para otro lado? Ahí es donde entra en juego la protección internacional. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entenderlo todo. Primero, veremos por qué existe esta base legal. Luego, los dos grandes escenarios donde opera. Nos meteremos a fondo en el sistema de la ONU y en el interamericano, que nos toca más de cerca. Y para rematar, veremos cómo funciona con un caso real que lo cambió todo. Vale, pues empecemos por el principio, por los cimientos. Para entender cómo funciona toda esta red, primero tenemos que saber sobre qué se sostiene. Y no son solo buenas intenciones. Hay todo un marco legal, muy sólido y aceptado por casi todo el mundo, que da a estos sistemas su legitimidad y su fuerza. A ver, para que nos entendamos, el derecho internacional público son como las reglas del juego que se han puesto en los países para poder convivir. Cuando un problema, como una violación masiva de derechos humanos, es demasiado grande para un solo país, este marco legal es el que permite que el resto del mundo pueda actuar de forma coordinada. Y si el derecho internacional son las reglas del juego, el jus cogens, eso es otra cosa. Estas son las líneas rojas que nadie, absolutamente nadie, puede cruzar. Da igual los tratados que firmes o las leyes que apruebes en tu país. Prohibir el genocidio, la tortura. Son normas tan fundamentales que ningún Estado puede saltárselas. Son el núcleo irreductible de nuestra dignidad. Bien, ya tenemos la base legal. Ahora, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Pues no hay una sola forma. La protección de los derechos humanos se despliega, por así decirlo, en dos grandes escenarios. Uno global, para todo el planeta, y otro más cercano, regional. Y lo interesante es ver cómo se complementan. Lo interesante aquí es ver esta doble estrategia, ¿verdad? Por un lado, tienes el sistema universal, con la ONU a la cabeza, que busca poner un suelo común, unos mínimos para toda la humanidad. Y por otro, están los sistemas regionales, que son como un traje a medida. Entienden mucho mejor la historia, la cultura y los problemas específicos de, por ejemplo, América Latina, Europa o África. Venga, vamos a hacer zoom en el primer gran escenario, el sistema universal, el que está bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Su gran objetivo es ese, crear un estándar de dignidad humana que sirva para cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Y aquí vemos toda la maquinaria de la ONU en acción. Tenemos órganos más políticos, como el Consejo, oficinas que están en el terreno, como la del Alto Comisionado, y luego unos actores muy especiales, los comités que vigilan los tratados y, por supuesto, los grandes tribunales internacionales. Estos comités son, por así decirlo, los auditores de los derechos humanos. Cuando un país firma un tratado, como el que prohíbe la tortura, no basta con firmar. Estos grupos de expertos independientes se encargan de vigilar que de verdad se cumpla, pidiendo informes a los estados y a veces escuchando directamente a las víctimas. Y ojo aquí, porque la Corte Penal Internacional es diferente. Su foco no son los países, no, son las personas, los individuos. Su misión es perseguir y juzgar a los responsables directos de las peores atrocidades que podamos imaginar, para que nadie crea que puede cometer un genocidio y salir impune. Y esto es clave para entender cómo funciona. La CPI no es una especie de supertribunal mundial que está por encima de todo. Es un tribunal de último recurso. Es decir, actúa como una red de seguridad. La primera responsabilidad de hacer justicia es siempre del país donde ocurrieron los crímenes. La CPI solo entra en escena si ese país no quiere o no puede hacerlo. Vale, ya hemos visto el panorama global. Ahora vamos a bajar a lo regional, a un sistema que nos toca más de cerca. Porque a veces la protección más eficaz es la que conoce el terreno, la que habla tu idioma. En las Américas, esa labor la hace el Sistema Interamericano, que nació en el seno de la Organización de los Estados Americanos. El sistema interamericano funciona básicamente con dos grandes piezas. La primera es la Comisión, la CDIH. Pensemos en ella como la puerta de entrada para las víctimas. Investiga denuncias, visita países para ver la situación sobre el terreno y trata de mediar con los estados. Actúa como una especie de fiscal regional. ¿Y qué pasa cuando un caso es muy grave y la Comisión ve que no hay otra salida? Pues entonces entra en juego la segunda pieza, la Corte Interamericana. Esta ya sí es un tribunal con todas las de la ley. La Comisión le presenta el caso y la Corte lo juzga y dicta una sentencia que es de obligado cumplimiento para el Estado. Es un sistema de dos pasos que le da muchísima fuerza. Muy bien, ya hemos visto la teoría, las instituciones.
Pero seamos sinceros, ¿cómo se traduce todo esto a la vida real? ¿Cómo una persona de a pie puede llegar a activar toda esta maquinaria internacional? Y aquí llega un principio fundamental, que hay que entender sí o sí. La justicia internacional es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se puede ir directamente a la Comisión Interamericana, por ejemplo. Primero, es obligatorio agotar todas las vías legales en el propio país. Ir a los tribunales, apelar. Hay que demostrar que la justicia nacional o no funcionó o directamente te cerró las puertas. Para que todo esto no se quede en abstracto, vamos a verlo con un caso real que lo cambió todo. El caso Barrios Altos contra Perú. Nos vamos a 1991. En Lima, un grupo paramilitar entra en una fiesta y asesina a sangre fría a 15 personas, incluyendo un niño de 8 años. Un horror. Aquí es donde la cosa se tuerce. En lugar de investigar y buscar justicia para las víctimas, el Estado peruano aprobó unas leyes de amnistía, básicamente una ley para autoperdonar a los responsables de esa y otras masacres. Con esto se cerraba cualquier posibilidad de justicia dentro de Perú, un muro de impunidad. Y claro, con la puerta cerrada en su país, las víctimas acudieron al sistema interamericano. Y la respuesta de la Corte fue demoledora. Dijo alto y claro que este tipo de leyes de amnistía son inadmisibles, que un Estado no puede simplemente decidir perdonar crímenes tan graves. El impacto fue gigantesco. De repente, esas leyes de amnistía quedaban en papel mojado, y el Estado peruano se vio obligado a investigar y juzgar a los responsables. Pero lo más importante es el precedente que sentó para todo el continente, que las atrocidades no prescriben y no se pueden amnistiar. El caso de Barrios Altos nos enseña el poder real de esta red de seguridad. Pero claro, el mundo no para de cambiar. Hoy nos enfrentamos a desafíos nuevos, desde crisis climáticas hasta desinformación. La pregunta que nos queda en el aire es precisamente esa. ¿Cómo se van a adaptar estos sistemas, tanto el global como los regionales, para seguir siendo un escudo eficaz para la dignidad humana en el futuro?